Asimismo, me permito presentar al doctor José Luis Mendoza Tablero, quien es doctor en Ciencias Políticas Sociales, egresado de la UNAM, y actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana de Puebla, docente de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto de Administración Pública y consultor independiente. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo para ver esta charla. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla por esta invitación, junto con el Congreso del Estado. Esta oportunidad de exponer realmente es de la mayor relevancia. Pocas cosas son tan importantes como la interacción que hay entre los órganos de gobierno y la sociedad en sus diferentes sectores. Y en este caso, yo que soy del sector académico, me siento profundamente agradecido. Muy bien, lo primero que quisiera comentarles es algo que a todas luces ya conocemos. La educación pasa por momentos muy difíciles, no de ahora, de siempre, pero quizá ahora las condiciones se han agravado. Esto cualquiera lo puede ver, pero definitivamente lo que sí es difícil es tratar de resolverlo. De esta manera es como nos planteamos que ante esta situación tenemos que mirar el contexto del Estado de Puebla. Lo primero que habrá que decir es que Puebla generalmente en los indicadores educativos se mantiene ligeramente por debajo de la media, lo que habla de que hay que hacer todavía un esfuerzo muy importante en esta materia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el grado de escolaridad promedio, que podríamos decir que es de 8.5, pero efectivamente es inferior al promedio nacional. En materia de rezago educativo tenemos un pendiente significativo. Cerca del 20% de la población en este estado está en esta circunstancia. Si nosotros lo miramos en la gráfica, podemos ver claramente cómo esto es superior a la media nacional. Muy bien, si nosotros avanzamos, por ejemplo, en eficiencia terminal, bueno, pues ahí sí nos mantenemos dentro de lo que es el rango medio, pero definitivamente nada que presumir. Tenemos una eficiencia terminal que va bajando de manera constante, que esto es un proceso natural, y que en el nivel superior todavía se agudiza un poco más. Ahora vamos con la cobertura educativa. Fíjense que este aspecto es verdaderamente interesante, porque hemos mejorado en la parte preescolar, la primaria, ¿sí? Por supuesto secundaria y media superior. Pero quisiera que observaran el último tramo de las gráficas. Lo que ahí nosotros vemos es claramente un descenso significativo. Pasamos de 83.7 a 39.6. Esto nos lleva a la reflexión de por qué el nivel de cobertura es tan bajo en el nivel superior. Definitivamente no se trata de cualquier elemento, y es que hay que entender que dentro de los estudios que pueden cambiar la vida de las personas, el momento significativo es precisamente concluir la educación superior. ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, si nosotros lo vemos para la planeación del gobierno del Estado, podremos encontrar esto en el eje número 4, que es de la disminución de las desigualdades. Por cierto, está alineado con el eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo respecto de la política social. Muy bien, entonces, por supuesto que es una prioridad para el gobierno del Estado atender la materia educativa. En este eje, si nosotros vemos la primera estrategia y la primera acción están dirigidas a eso. Está claro que la desigualdad social debe atenderse de manera puntual en el ámbito educativo. Así, la línea de acción dice incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. Ahora bien, ¿qué tan importante sigue siendo nuestro tema? Veamos ahora la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cuarto objetivo
tiene que ver precisamente con materia educativa. Y es que necesitamos garantizar una educación inclusiva, equitativa y yo subrayaría de calidad, a fin de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Esto es algo muy interesante porque choca con la perspectiva tradicional de creer que la educación tiene que ver con cursar lo básico, lo medio, en el mejor de los casos lo superior, y ahí se acabó. Claro que no, no solamente por tratarse de un derecho, sino porque tiene que ver con el desarrollo integral de las personas. Bajo esta lógica es que nosotros podemos atender que necesitamos mejorar en esta parte. Aquí quisiera ser muy claro. Cuando nosotros revisamos este eje que he comentado de la disminución de las desigualdades, concretamente en el rubro de indicadores estratégicos, encontramos algo muy interesante. No existe ningún referente a la educación. Esto tiene que ver con que en los hechos no vamos a poder evaluar si el gobierno ha cumplido o no con lo que se había planeado porque no existe un elemento de contrastación. Esto es algo que me parece que debe llamar la atención no solamente de los legisladores, sino de todos nosotros. Me parece que es algo que se tiene que incluir y que tenemos que valorar. Muy bien, bajo este esquema en el que nos queda muy claro que hay una clara necesidad de conocer lo que sucede en materia educativa. ¿Por qué? Pues porque es algo que nos va a significar un derecho, posibilidades de desarrollo social y que claramente están enmarcados dentro de los planes tanto estatal como nacional de desarrollo. Veamos entonces, ¿qué pasa en Puebla? Las escuelas en Puebla, véanlo, han tenido un desarrollo importante, sobre todo en la parte preescolar y primaria. Esto es lo que nos absorbe la mayor parte. Pero quiero que observen esa pequeña parte azul en la zona superior, que es casi 4%. Ese 4% nos indica el número de escuelas que existen en el nivel superior. Interesante. Interesante porque entonces cobra sentido esto que habíamos visto antes, de que aquí hay un problema de cobertura educativa significativa. Muy bien, si nosotros vemos de la media superior a la superior, la disminución es verdaderamente considerable. Pues eso tiene lógica con esto que estamos viendo. Hablar de que solamente el 4% de las escuelas son de nivel superior. Esto debería hacernos pensar en por qué es así. Bueno, en buena medida esto es así porque las inversiones por alumno, por niveles, son sumamente diferentes. Observemos esta parte. Para el nivel superior se requieren hacer inversiones 4 veces superior al de, por ejemplo, preescolar, el doble de lo que se invierte para el bachillerato. Queda claro que para la sociedad, el gobierno, el Estado en su conjunto, es muy difícil atender la educación superior. ¿Por qué? Porque está en la parte superior de la pirámide, pero además porque requiere de inversiones sumamente altas. Esto nos lleva a la idea de cómo atender esta situación. En este esquema, lo que estoy proponiendo es que necesitamos mirar necesariamente a la educación en línea. Me parece que esto es un elemento que tenemos que considerar. No es nada nuevo, por supuesto que ya existe, se ha hablado mucho de eso, es una tendencia mundial, pero me parece que no existe como política pública. Esto es, la educación en línea se ha dado a pesar de no tener los incentivos y las condiciones adecuadas. Me parece que eso es algo en lo que tenemos que reflexionar y es el centro de la charla. Fíjense en esto. ¿Qué es lo que hace valioso a la educación en línea? Hemos comentado que se trata de una tendencia, sí, pero también hay 2 elementos que me parece que son fundamentales de entender en este contexto: tiempo y espacio. Durante mucho tiempo hemos creído que hay una delimitación geográfica que nos limita. Me explico. Yo trabajo en un lugar, yo estudio en un lugar,
yo vivo en un lugar. Para que esto se pueda dar en la educación tradicional, yo necesito unir estos espacios o dejar uno fuera. Esto es, como la escuela me queda muy lejos, pues entonces no podré ir a la escuela. Como el trabajo me queda muy lejos, entonces no podré ir al trabajo y tendré que privilegiar la escuela. Me parece que esos son elementos que actualmente no tienen el mismo sentido que antes. Y lo mismo sucede con el tiempo. Es que yo sí podría estudiar, pero en las noches, podría estudiar los fines de semana, justamente podría estudiar, pero al mediodía. Pero resulta que la educación escolarizada pues no se ajusta a las necesidades que yo tengo. Por el contrario, yo tengo que ir y cumplir con esas condiciones. Entonces, me parece que la educación en línea nos abre todo un espacio. Imaginémonos, por ejemplo, a un trabajador que tiene turnos diferentes, que se van rolando de una semana o de una quincena. Y eso le impide obtener una certificación, asistir a un diplomado, considerar la posibilidad de estudiar una maestría, etc. Veámoslo todavía un ejemplo más en cuanto al espacio. Un salón tiene lugares ya predefinidos. Esto es 20, 10, 50, pero hay un espacio. Entonces, yo tengo que atender a ese tipo de espacios. ¿Por qué la educación en línea es tan importante? Porque permite disminuir costos, pero además hace que las inversiones puedan ser mucho más flexibles. Me parece que es ahí en donde tenemos que avanzar. Ahora, ¿qué requiere la educación en línea para que pueda hacerse una realidad? En primer lugar, definitivamente de banda ancha, y eso es todo un reto. Y es que simple y sencillamente sucede que, sobre todo en el norte y el sur del estado, el acceso a internet de banda ancha no es tan fácil de conseguir y sobre todo en localidades. Atendamos a que además nuestro estado tiene una gran cantidad de dispersión de localidades con menos de 2.500 habitantes. Entonces, esto implica un reto en términos tecnológicos de inversión que creo que debe ser atendido desde diferentes ámbitos. Por supuesto el público, pero también el privado. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos salas multimedia públicas. Yo creo que si se hiciera un esfuerzo en el sentido de que cada municipio tuviera las salas multimedia públicas que fuesen necesarias, estaríamos avanzando muchísimo en dar condiciones de igualdad y en darle acceso y oportunidad a la gente que lo demanda. Esto es de las cosas más democráticas que pueden haber. Por supuesto, también se necesita que las personas en lo individual tengan acceso a equipos de cómputo e internet. Algo que vimos en esta época de pandemia y que nos dejó totalmente evidente era cómo, a pesar de que se hacían esfuerzos para que los niños, los jóvenes pudieran tomar clases de manera virtual, sí, pero había el pequeño detalle. Muchísima gente carece de una computadora o carece de la computadora con las condiciones mínimas y ya no hablar del acceso a internet. Entonces, este primer elemento es fundamental en cualquier política pública que quiera atender la educación en línea. El segundo es que hay que elaborar contenido. Sí, y elaborar contenido puede ser complejo. Aunque fíjense que ni siquiera se requiere elaborar la mayor parte del contenido. Soy un convencido de que la mayor parte del contenido ya se encuentra en línea. Ahí están, por ejemplo, los MOOCs que te permiten tomar una clase en la universidad que uno pueda imaginar. Ya están esos análisis, ya están esos documentos, ya están esas gráficas, ya están infinidad de recursos. De manera gamificada, se encuentran en realidad virtual, se encuentran en juegos muy sencillos, etc. Creo que debemos entender que no se trata de crear todo el contenido, sino más bien hacer un proceso muy fuerte de curación de este. Y luego, por supuesto, necesitamos docentes capacitados. Creo que a los docentes nos alcanzó el futuro. Sabíamos que en algún momento íbamos a depender más de la comunicación digital, pero nunca nos pudimos imaginar que esto sería un golpe directo. Ser docente en estos medios requiere de otras habilidades, como también requiere de otros elementos para ser estudiante en esta área. No solamente se requieren de habilidades tecnológicas, también se requiere de un manejo del tiempo,
se requiere, por supuesto, de disciplina y se requiere de una nueva visión, pero yo creo que sobre todo de habilidades de comunicación. No es lo mismo comunicarse de manera personal, directa, ¿sí?, a comunicarse a través de una pantalla. Y peor, en ocasiones ni siquiera podemos ver el rostro de la persona, sino nos comunicamos a través de audio o por medio de correos. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser mucho más eficiente y adecuada. Como verán, en esta parte de la capacitación, es fundamental, porque hemos tenido infinidad de experiencias en donde, como vulgarmente se dicen, los fierros están, pero lo que nos está faltando es quién los sepa ocupar. Hemos visto eso infinidad de veces. Computadoras en donde no hay luz, ¿sí?, proyectores donde nadie los sabe ocupar, aparatos de alta precisión que se descomponen o se vuelven obsoletos en una bodega. Eso no puede suceder. Definitivamente no debe suceder. Y el otro elemento que tiene que ver con esto definitivamente son los incentivos. Los incentivos son fundamentales para que yo pueda decir esto me interesa o esto no me interesa. Y aquí es necesario canalizar. Si algo se ha cuestionado de la educación en línea es su calidad. A veces se piensa que estudiar en línea inmediatamente está ligado a un bajo rendimiento, un bajo aprovechamiento, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Yo quisiera que quedara claro en el sentido de que la educación en línea es una modalidad, punto. Por sí sola no significa que es buena, que es mala, solo es una modalidad, eso sí, que tiene características propias y que tiene potencialidades y retos y que habrá que ajustarse a esas condiciones, pero nada más. Entonces, ¿cómo se debe atacar esta parte? Primero, teniendo en cuenta que es necesaria la calidad. No aquí, en cualquier lugar, en el sistema escolarizado se requiere de calidad, pero el punto principal sobre lo que se debe montar una política pública en este sentido me parece que tiene que ser en reconocer que la calidad es importante. Aquí la tecnología juega a favor. ¿Por qué? Porque el desarrollo de contenidos, su multiplicación, su comunicación, tiene costos cercanos a ceros y se hace de manera instantánea. Una buena clase se puede pasar a 10 personas o a 10 millones de personas. Un buen documento se puede reproducir en donde sea. Y eso creo que nos ayudaría mucho a disminuir esas brechas sociales. Tradicionalmente se tiene la idea de que la educación en el ámbito rural es de menor calidad que la urbana. Eso sería otra discusión, pero esto abonaría en esa APRA. La otra cosa que tendría que considerarse es la transparencia. De nuevo, ¿cómo sería el otro elemento de la calidad? Pues a través de la transparencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues relativamente sencillo. Si ya estamos en este ámbito, si ya existen las plataformas, pues entonces eso me permite que desde el gobierno la forma en que yo fiscalizo a una escuela tenga que pasar de lo formal a lo sustancial. A mí lo que me interesa es, ¿se está dando la clase? ¿Están asistiendo los muchachos? ¿Con qué documento se está titulando? ¿Cómo acreditó este periodo? Y eso fácilmente se puede subir a internet y se puede poner a disposición del gran público que quiera verlo. La transparencia solo tiene sentido si hay alguien que quiera ver esos datos. De otra manera, pues no tendría mucha razón de ser. Entonces, me parece que estos tendrían que ser los elementos fundamentales. Claro, esto requiere de marcos normativos, administrativos y operativos. Por supuesto que sí, estamos hablando de leyes, de reglamentos, de áreas de dependencia, de manuales, pero sobre todo de una filosofía de cómo operar esto. Esto es una gran apuesta que me parece que bajo ninguna circunstancia se podría hacer sin el concierto de la sociedad. En las políticas públicas sabemos que no basta con hacer lo correcto, sino que además necesitamos involucrar a la sociedad en lo que se quiera hacer. De otra manera, no va a ser posible. Tenemos que pensar en la importancia de este tipo de políticas. Sé perfectamente que los recursos son sumamente limitados, sé perfectamente que nuestro contexto ahora es peor que antes, cuando creíamos que esto no podía ser posible. Pero también me queda claro una cosa. Básicamente, entiendo que este gobierno, el anterior y el que viene, privilegiará unos aspectos y dejará en camino otros. Y entonces,
desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer es revisar la rentabilidad social. ¿Qué sucede cuando aplicamos esta política? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos deja en términos sociales? ¿Qué pasaría si esto tuviera que ser aportado por manos privadas? Y aquí quisiera detenerme. Creo que la mayor función del gobierno, de los legisladores en especial ahora, no tiene que ver solamente con decir, es que no tenemos recursos. No, me parece que es platicar con los diferentes actores políticos. Hay gente que ya está en el ámbito educativo, en la vida privada. Hay empresarios, hay fundaciones, hay una gran cantidad de sociedad que quiere intervenir en esto. Hay que escucharla, hay que regular y hay que dejar las condiciones para que esto avance. Definitivamente estoy convencido de que el gobierno no puede ni debe asumir todos los costos de este tipo de ejercicios. De tal manera que me parece que hay 3 requisitos fundamentales para que nuestros ahora legisladores y el gobierno en general puedan echar a andar esto. Primer requisito, voluntad política. Segundo requisito, voluntad política. Y tercer requisito, voluntad política. Espero que haya sido sagrado. Es un honor para mí haber estado con ustedes y les agradezco muchísimo su atención.